Señor, quiero darte gracias, Padre, por darnos la bendición de poder estar juntos nuevamente. Gracias por la vida de todos mis hermanas, jóvenes, Señor, que también se están preparando. Han recibido, Dios, este llamado y también esta invitación para prepararse y para ser, Dios, edificados. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, nos ayude a cada uno de nosotros a esforzarnos siempre por seguir adelante, llevar una vida que te agrade, una vida de obediencia y una vida en santidad, Señor. Gracias y te pido que en esta hora tú nos ayudes a prestar esa atención debida, Dios, a poner atención a tu palabra y que todo lo que aprendamos, Señor, sea para poder practicar. Gracias, honra y honra, Dios, sean para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a ver la clase número 10, la lección número 10. Ya ustedes saben cuál es nuestra materia, conociendo las escrituras. Y esta es la lección número 10. La palabra de Dios nos libra de todo engaño. ¿Qué tan importante puede ser para nosotros, como hemos estado viendo en clases pasadas, la importancia de poder leer la palabra de Dios, de poder estudiarla y de poder conocer bien lo que viene siendo la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, que nos tiene que llevar a nosotros a poder aprender todo lo necesario de la palabra de Dios, porque hay algo que quiero que ustedes recuerden y lo mencionábamos al principio de las primeras lecciones. Nadie puede graduarse de la palabra de Dios o del estudio de la Biblia porque siempre va a haber algo nuevo que aprender de la misma palabra. Mientras nuestro corazón sea humilde, vamos a seguir aprendiendo día tras día. Entonces, a través de el estudio, de la lectura de la palabra de Dios, la palabra de Dios puede librarnos de todo engaño. Y al ver nosotros hoy tantas doctrinas que han salido erróneas, tantas malas enseñanzas por muchos bien practicadas, aunque sea una mala enseñanza, esto hace que pueda crecer estas doctrinas equivocadas, y por eso es importante que nosotros aprendamos bien la palabra de Dios. Cuando hablemos sobre esto de temas, ¿no? Acerca de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos nosotros que hablar bien o enseñar bien acerca de la doctrina. No tenemos por qué decir, bueno, tengo una buena relación con el Señor, pero no nos metemos mucho en la doctrina. Cuidado, porque es lo que tenemos que aprender. La doctrina, la palabra de Dios. Tenemos nosotros que tener bien en claro qué es lo que Dios quiere para nosotros o qué es lo que Dios nos está enseñando a través de la palabra de Dios. Bueno, sigamos. Cuando un hijo de Dios la escudriña, le da el sentido verdadero. Ahora, aquí al hacer pausa en algunas palabras, estamos hablando cuando refiriéndonos a un tiempo o cuando tú te dedicas o yo me dedico a estudiar la palabra de Dios, porque tenemos que tener en claro que somos hijos de Dios, ¿sí? Y al escudriñarla, como ya hemos también explicado el significado y definición de esto, nosotros estudiamos seriamente la palabra de Dios, entonces se le va a dar el sentido verdadero, porque tú y yo entendemos y ya hemos aprendido que la Biblia se interpreta por sí sola, y a través de la teología sistemática, la materia que ustedes están llevando, creo que han aprendido que tenemos nosotros que aplicar las reglas de interpretación y que tenemos que aplicar ciertas ramas, ¿no? del estudio, como la hermenéutica, la homilética, la exégesis, teología bíblica, teología sistemática, histórica, dogmática. Es algo que ustedes yo creo que ya vieron, pero es importante que nosotros escudriñemos seriamente la palabra de Dios para hablarla verdaderamente y hablarla fuera de errores. Muchos pueden leer la Biblia y vivir en un engaño como
por cómo la interpretan. Y esto es algo que estamos viendo en muchos lugares. Muchos pueden leer la Biblia y vivir en un engaño por cómo la interpretan. Y ya se han recientemente confrontado a muchas personas que durante mucho tiempo han leído la Biblia, que se puede decir que conocen mucho, pero son enseñanzas o doctrinas erróneas por la manera en la que la interpretan. No le dan el sentido verdadero como tú y yo se lo tenemos que dar como hijos de Dios. Jesús nos dijo que es para encontrar la vida eterna y encontrarlo a Él. Es escudriñar las escrituras, recuerdan ese texto, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fuera de estas razones, pierde su sentido el estudiarla. La Biblia es para la salvación del hombre. Para eso nos la ha dejado Dios, para que la aprendamos y también nosotros compartamos la palabra de Dios. Bueno, sigamos adelante. Pablo y Silas en Berea. Pablo y Silas en Berea. Berea también pertenecía a una provincia de Macedonia y distaba de Tesalónica a unos 80 kilómetros. Un poco más al sur se halla el majestuoso Olimpo. En aquel entonces era una ciudad extensa y populosa. Es posible que Pablo y Silas buscaran este sitio algo apartado del mar y fuera de las grandes rutas comerciales, con intenciones de trabajar allí por algún tiempo sin tantas dificultades. ¿Por qué buscaban ello? Eso, por lo menos de momentos libres de las persecuciones de sus enemigos. Como ustedes saben, al leer nosotros el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta de las rutas que seguía el apóstol Pablo de su primer viaje, segundo, tercer viaje, y se encontró con muchas persecuciones, con muchos azotes, con cárceles. Entonces, en esta parte, él se quería alejar de todo eso, dice, por lo menos de momento libre de las persecuciones de sus enemigos. A Pablo lo perseguían por el punto o la razón de estar compartiendo el evangelio. Entonces aquí vamos a hablar un poco acerca de Pablo y Silas en Berea. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos, pero sí es importante que nosotros lo leamos porque en ella se encuentra registrada la historia del comienzo de la iglesia y de los primeros cristianos. Hechos 17:10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué los enviaron de noche? Bueno, porque estaban tomando las precauciones para no arriesgar la integridad o la vida del apóstol Pablo y de este compañero que él tenía, Silas, perdón, de Silas, y los enviaron de noche y entraron en la sinagoga de los judíos, pero hay que tener ese cuidado. Sí tenemos la protección de Dios, tenemos la sabiduría de Dios, pero Dios nos ha dado sabiduría para actuar correctamente. Y una de ellas, una solución en ese entonces, era que tenían que enviarlos en un horario en que no pudieran detectarlos porque estaban persiguiendo a Pablo y a Silas por compartir el evangelio. Versículo número 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Llega el apóstol Pablo y llegan a compartirles el evangelio, les llegan a hablar con toda autoridad, pero ¿qué hacen los hermanos de Berea? Ellos se ponen a escudriñar las escrituras porque dijeron, bueno, llega Pablo, llega Silas, nos están hablando de las escrituras, claro, estamos hablando, ¿verdad?, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, que era lo que ya estaba escrito y todos ellos conocían, pero
¿qué es lo que hacen ellos? Fíjense en otra traducción, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, el versículo número 11, Hechos 17:11. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Todos los días leían la Biblia, aunque bueno, la traducción habla Biblia, en ese entonces no había una Biblia, pero se refiere a las escrituras. Eso creo que lo tenemos bien definido, ¿verdad? Para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Hay una traducción que también les recomiendo, la Nueva Traducción Viviente. Les leo este mismo texto. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Fíjense bien. Los de Berea, los judíos de Berea, tenían una mentalidad más abierta que los judíos de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Qué tremendo. Por eso recurro a esta traducción, porque es una herramienta muy buena para explicar algunas cosas, aunque mi consejo, cuando ustedes vayan al hebreo o al griego, usen la Reina Valera 1960. Pero al usar esta traducción nos ayuda con algunas palabras que las contextualiza. Y fíjense bien esto, tenían una mentalidad más abierta y ellos examinaban las escrituras y el punto era para ver si Pablo, escuchen bien, si Pablo y Silas, aunque más haciendo énfasis más en Pablo, que era un doctor de la ley, ¿sí? Conocía muy bien las escrituras el apóstol Pablo, él se consideraba como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, decía él, soy un fariseo, o sea, conocía perfectamente las escrituras. Pero ¿qué hacían los de Berea? Sí aceptaban, pero se ponían a escudriñar. Vamos a ver si Pablo nos está diciendo la verdad o no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la actualidad? Tenemos que escudriñar también la palabra y no creer a cualquiera que se pueda parar enfrente con cualquier título, porque ustedes saben que están de moda los títulos, sino que hay que saber si el que está enfrente de ti está predicando o no la palabra de Dios, si es verdad o no lo que se está compartiendo. Y este es un consejo que les podemos dar sin tener temor a que ustedes escudriñen. Con toda libertad pueden ustedes escudriñar. Pablo comenzó por presentarse en la sinagoga donde fue bien recibido. Según Lucas, que era el historiador y redactó muy bien todos los hechos, al decir que los judíos eran más nobles en espíritu o mente abierta que los de Tesalónica y habidos para escudriñar, quiere decir estudiar diligentemente, habidos para escudriñar, estudiar diligentemente, y eso es lo que tenemos que hacer. Cada día las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, para verificar si era así como Pablo decía. ¿Qué les parece? No se dejaron convencer porque, es Pablo. No, no importa que sea Pablo. Vamos a ver si las escrituras lo dicen. Y si la Biblia lo dice, lo creo. Y si la Biblia no lo dice, lo desecho. Al usar la palabra noble, aquí Lucas deseaba comunicar la idea de que eran generosos y de mente abierta, lo que ya leímos. Está contrastando la nobleza de los judíos de Berea con la turba de los hombres de Tesalónica, que parte de los judíos estaban persiguiéndolos. Muchos de los judíos, junto con varios gentiles aristócratas, tanto hombres como mujeres, creyeron en las enseñanzas de Pablo y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y esto es una labor que todos tenemos que hacer, pero para ello tenemos que prepararnos. Continuamos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. La comparación se hace entre los judíos de las dos ciudades, porque el mayor éxito del evangelio en Tesalónica se obtuvo entre los gentiles. Había judíos, pero quienes más creyeron en Tesalónica fueron los gentiles. Pues
por cuanto recibieron la palabra con toda solicitud, la escucharon no solo sin prejuicios, sino con vivo interés, con corazón bueno y recto. Estaban dispuestos, eran más nobles. Y la traducción, la nueva traducción viviente lo dice de esta manera: mente abierta. Y eran responsables al estar estudiando la palabra día tras día para verificar si era verdad o no. Y qué importante es hacer esto por parte de nosotros. Versículo 12. Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, gentiles, y no pocos hombres, o sea que eran varios. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, y por eso puse o recalqué más esta palabra, era anunciada la palabra de Dios. Hoy en día lo que tenemos que hacer es anunciar la palabra de Dios. Y era anunciada por Pablo. Fueron allá, fueron a Berea los de Tesalónica, y también alborotaron a las multitudes para que arrestaran tanto a Pablo y a Silas. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo, perdón, Silas y Timoteo se quedaron allí. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Entonces, siempre va a haber oposición en cuanto a la obra del evangelio. Siempre nos vamos a encontrar con esta situación, pero al momento de predicar la palabra, también van a haber personas con buen corazón, con buenas intenciones, dispuestos a escucharla, y es lo que nosotros tenemos que hacer: cumplir la labor de evangelista, predicar la palabra de Dios. Del Hechos capítulo 17, del versículo 10 al 15, nosotros vamos a encontrar cristianos ejemplares. Por eso lo puse de esta manera. Número 1, estaban abiertos para escuchar nuevas ideas, no hablando de fábulas, no hablando de cuentos, no hablando de otras cosas, sino hablando de la palabra de Dios. Y esto es lo que con toda sabiduría y con toda responsabilidad y propósito Pablo les compartió. Número 2, estaban dispuestos a examinar las fuentes. ¿De dónde viene? ¿Estará de acuerdo o será respaldada o dará su aprobación lo que ya conocemos como las escrituras? Esto fue lo que hicieron los de Berea. Estaban dispuestos a examinar las fuentes. No porque fuera Pablo o Silas dijeran, ok, son ellos, creemos todo lo que dicen. No, sino que examinaron las fuentes. Número 3, estaban firmes para resistir las influencias negativas, porque si ustedes recuerdan, dice que ellos al escudriñarla, bueno, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, ¿qué era lo que podían aceptar solamente los judíos de Berea? La verdad. Y estaban ellos firmes. Y esto es una posición que nosotros tenemos que tener, y tenemos que enseñarle a nuestros hermanos que tienen que estar firmes para resistir las influencias negativas. Estaban firmes. Tenemos que desechar, y tampoco tenemos por qué escuchar algo que no sea bíblico. Número 4, estaban solícitos en ayudar a los siervos del Señor. Y eso es algo que también tenemos que hacer nosotros. Si viene gente, viene algún pastor, algún hermano o algún líder que pueda dar frutos de que es un siervo del Señor, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Solícitos. Tenemos que estar dispuestos para ayudar a los siervos del Señor. Y al ayudar tanto a Pablo para que pudiera escapar del peligro, se seguía nuevamente asegurando que la palabra de Dios o el evangelio siguiera fluyendo en otras partes. También al cuidar a Silas y a Timoteo, se estaba haciendo de esta manera. Esa es una actitud que nosotros también tenemos que tener.
y estar dispuestos, fíjese bien, estar dispuestos a ayudar a los siervos del Señor. Todo predicador o maestro nunca debe estar en contradicción con la Biblia, con la Biblia. Por eso es importante estudiarla para saber si alguien está enseñando algo contrario a la palabra de Dios, que era lo que hacían ellos, haciendo énfasis como cristianos ejemplares. Y yo no se los dejo de tarea, sino que les doy esta recomendación. Léanlo en por lo menos 2 versiones diferentes y vamos a aprender mucho de estos hermanos que estaban en Berea, dispuestos a estudiar la palabra de Dios para que no fuera contradecida. Y el apóstol Pablo, cuando presentó la palabra de Dios, aquí no se habla de ningún debate, sino que él habló con toda autoridad de la palabra, la examinaron y se dieron cuenta de que no había ninguna contradicción. ¿Y qué hicieron? Aceptaron la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros la estudiemos y la comuniquemos tal y como ahí está la palabra. Nosotros somos comunicadores. Aquí les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama nuestra lección de hoy? ¿Alguien lo apuntó? Sí, la palabra de Dios nos libra de todo engaño. Ok. ¿Sí? Aquí, sí, así es. Aquí vamos a presentar un ejemplo que yo creo que ustedes ya han leído, y esto no quiere decir que Pedro estaba presentando algún evangelio diferente, pero tenemos nosotros que examinar todo lo que se pueda compartir para también desechar todo aquello que no esté en armonía o que esté de acuerdo o que contradiga alguna de las enseñanzas de la Biblia, que es la palabra de Dios. Si nosotros negamos algo de lo que el Señor dejó escrito, es como si estuviéramos negando al Señor o lo que Él ya habló en su momento. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Fíjense bien cómo lo dice de esta manera el apóstol Pablo, ¿no? Que fue el escritor de la carta a los de Gálatas. Porque era de condenar, y se los leo en otra traducción, nueva traducción viviente. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Y también el ejemplo puede dar una mala enseñanza. Y más adelante vamos a ver por qué. El ejemplo puede dar una mala enseñanza, sí. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob o Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ya andaba Bernabé con él, ya no Silas, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí corrijo, primero anduvo Bernabé y luego Silas, porque se va a grabar, así es que mejor hago esa aclaración. Les leo el versículo 13 en Gálatas 2:13 en la nueva traducción viviente. Como 12 y 13, perdón. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, Pedro no quiso comer más con esos gentiles, a pesar de que eran cristianos. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. 13. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía
la simulación. Se lo leo. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Y vean ustedes qué fuerte. Hipocresía, upocrisis, lo tomé del diccionario Strong. Literalmente una respuesta. La palabra llegó a referirse a una situación teatral. Fíjese bien hacia dónde nos lleva la hipocresía, donde se hablaba en diálogo, después se utilizó para referirse al actor de un drama, a quien, a quien desempeña un papel, a quien representa a un personaje en alguna obra de teatro. De aquí, actuar no sinceramente, que es hipocresía. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro, portándose hipócritamente? Y vean cómo arrastró a varios cristianos también, que al principio comían con los cristianos que se llamaban gentiles, que no eran circuncidados, y cuando llegaron los amigos de Santiago, se apartó de ellos por las críticas. Le importó más el qué dirán que el seguir edificando a esos hermanos. Y en esa parte nosotros tenemos que tener cuidado de no estar fingiendo nada. Tenemos que enseñar todo lo que nosotros sabemos tal y como está la palabra de Dios. Tenemos que estar nosotros en armonía con Dios y con la palabra del Señor. No tenemos que actuar absolutamente nada. Tenemos que ser genuinos. Muy bien, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Este era el carácter de Pablo. Lo resistió cara a cara y delante de todos les dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Qué quiere decir esto? Nueva Traducción Viviente, versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje, permítame, la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, imagínense siendo confrontado por una autoridad y acerca de un error que estamos cometiendo, yo diría, pues qué bueno, es algo fuerte, pero qué bueno, porque nos van a ayudar a salir de un error. Qué bueno, ¿no? Pero estamos hablando de que es como si dijera, un pastor le dice a otro pastor, o sea, no nos vamos a exhibir. Tiene que dejar esto en claro. No vamos a condenar ni a juzgar, no, eso lo dejo en claro. Pero si alguien te ayuda a salir de algún error, agradécelo, porque está preocupado por ti. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, que querían que se circuncidaran. Muy bien, seguimos adelante. Antioquía de Orentes, capital de la provincia romana de Siria. Antioquía de Siria, diferente a de Antioquía de Pisidia. Hago esta distinción porque había dos Antioquías. Era el centro principal del tráfico comercial en el mundo antiguo, densamente poblada por griegos. En su oportunidad llegó a ser un centro importante del cristianismo. En Antioquía, los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos, y no crean que se les llamó cristianos por primera vez como algo, wow, mira, eres seguidor de Jesucristo, sino que se hacía de una manera para distinguirlos o de una manera no muy buena, no correcta. Antioquía de Siria se convirtió en el centro de operaciones de la iglesia gentil y base de las operaciones de Pablo. Seguimos adelante. Los judaizantes acusaron a Pablo de diluir el evangelio. Esta era una acusación muy grave, porque el evangelio no se debe de diluir para nada, y hacerlo más fácil para que lo aceptaran los gentiles. Al mismo tiempo, Pablo acusó a los
judaizantes de anular la verdad del evangelio, agregándole acciones a esta. ¿A qué nos referimos? Vamos adelante. La base de la salvación fue el tema. ¿Se obtiene la salvación por medio de Cristo solamente o se alcanza por medio de Cristo y además se adhiere a la ley? Como decir, hay que hacer obras. No basta solo con lo que hizo Jesús, sino que hay que hacer algo más, como si no fuera suficiente la obra que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy hay enseñanzas por ahí que se están propagando lentamente, que dicen que no fue suficiente y que hay que hacer algo más. Esto es una enseñanza que hay que desechar, que hay que resistir y que no hay que aceptarla, hay que denunciarla. El argumento emergió cuando Pedro, Pablo, los judaizantes y algunos de los cristianos gentiles se juntaron en Antioquía para disfrutar de una comida juntos. Fíjense, estaban conviviendo y surgió todo esto. Pedro probablemente pensó que manteniéndose lejos de los gentiles promovería armonía. Él no quería ofender a Santiago, Jacobo y los cristianos judíos. Santiago tenía una buena posición muy prominente y presidió el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Es muy famoso el concilio de Jerusalén. Pero Pablo criticó la acción de Pedro de haber violado el evangelio. Al reunirse Pedro con los judaizantes, de forma implícita apoyaba su declaración de que Cristo no era suficiente para ofrecer la salvación. O sea, no estaba enseñando, sino que fue una actitud equivocada. Cometió un error el apóstol Pedro y de esto era lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Si ustedes quieren ir a más detalle acerca de esto, lean Hechos capítulo 15, donde habla acerca de el concilio y el tema de la salvación, si se tenía que obligar a los gentiles a judaizarse o no, o si era suficiente el sacrificio del Señor Jesús. Hoy sabemos qué es lo que pasó. Se definió que el sacrificio del Señor Jesús es suficiente para la salvación de todos aquellos que la quieran recibir. El sacrificio para salvación ya está, pero hay que enseñarles a aceptar eso. Hacer concesiones es un elemento importante para llevarse bien con otros, pero nunca deberíamos comprometer la verdad de la palabra de Dios. Un famoso teólogo actual dijo que no hay, cuando compartas el evangelio, no hay que ser tan caballerosos, o sea, no hay que diluir el evangelio, hay que hablarlo tal y como está escrito. Si nosotros sentimos que debemos cambiar nuestras creencias cristianas para estar de acuerdo con nuestros acompañantes, caminamos en un terreno peligroso. Por eso surgieron diferentes sectas y aún algunas que se pueden decir que son cristianas y que prácticamente enseñan otro evangelio. Muy bien. Aunque Pedro fue un líder de la iglesia, actuó como un hipócrita, no lo esconde la Biblia. Él sabía lo que debía hacer, pero se dejó llevar por el temor de lo que pudieran pensar Santiago y los otros. Proverbios 29:15 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Tu temor te puede atrapar. Pablo sabía que tenía que enfrentarse a Pedro antes de que sus acciones dañaran a la iglesia. Fue guiado por Dios, fue guiado por el Espíritu Santo Pablo para poder frenar este error que podía lastimar a la iglesia que estaba creciendo. Esto era solamente guiado por el Señor y había un propósito de poder sacar a Pedro de ese error y frenar toda acción que pudiera dañar a la iglesia. Así es que tenemos que ser sabios al actuar siempre. Por lo tanto, Pablo enfrentó públicamente a Pedro. Note, sin embargo, que no fue a los otros líderes, fue a Pedro. No escribió a las otras iglesias indicando que no siguieran el ejemplo de Pedro. No destruyó el testimonio, el ministerio de Pedro.
sino que lo ayudó a salir de ese error. En cambio, se enfrentó a Pedro o lo resistió cara a cara algunas veces, algunos cristianos, aún líderes honestos, cometen errores, siendo necesaria la participación de otros cristianos sinceros para hacerles recapacitar. Esta era la intención y el propósito de Pablo con Pedro, hacerlo recapacitar. Porque si leemos el resto del libro de los Hechos, jamás desacredita al apóstol Pedro. Lo ayuda a recapacitar y decir, estabas en un error, pero tienes que regresar al camino correcto. Si, si está convencido de que alguien está haciendo daño a sí mismo, está haciéndose daño a sí mismo o a la iglesia, intente un acercamiento directo. Este es un consejo. No hay lugar en el cuerpo de Cristo para mantenerse al margen. Si amas a tu hermano y a tu hermana, intenta un acercamiento directo para decirle, estás cometiendo un error y hay que recapacitar, porque puedes ganarte a tu hermano. Gálatas 2:11, cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, permítame. Me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Esta es otra versión. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdades, sus verdaderos sentimientos, y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Justificados por la fe. Somos salvos por gracia. Pero vean lo que dice el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y yo creo que en la materia de teología sistemática, sin dudas, ya se nos enseñó o aprendieron que usando la teología sistemática nosotros tenemos que recurrir a los diferentes libros para aprender todo lo necesario referente a un tema para no hacer una interpretación errónea. Como muchas veces se ha dicho, bueno, ¿por qué Pablo dice que somos salvos por gracia y por qué Santiago dice que hay que hacer obras? Si ustedes han aprendido que las obras se hacen como resultado de la salvación, porque hemos sido salvos por gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo era un experto apologeta y experto al interpretar la palabra de Dios. Les decía, somos justificados por la fe, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La gracia es suficiente para que una persona pueda ser salva. Tiene que arrepentirse, creer en la palabra de Dios, nacer de nuevo para aceptar la justificación por la fe. Leímos un pasaje en donde incurrió un engaño sumamente peligroso. Agregar a la salvación obras o cuestiones humanas que en muchos pone en juego su convicción y salvarlos de la verdad. Nunca, escuche bien esto, nunca dejemos de creer en Dios y su palabra. Esto es algo que nosotros tenemos que mantenernos firme. Nunca tenemos que dejar de creer en Dios. Por eso en las diferentes traducciones encontramos auxiliares, ayudas para poder entender mejor esto y poder salir de todo tipo de engaño
y también de toda mala interpretación. Antes de terminar, Gálatas 2:16 en la Nueva Traducción Viviente dice esto: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por la causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante a la obediencia a la ley. Hablando de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hacia adelante, el hombre es salvo por gracia, es salvo por la fe, por creer en el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de este tema, la palabra de Dios nos libra de todo engaño, nosotros tenemos que saber que la misma palabra de Dios nos va a dar ejemplos a nosotros para que aprendamos nosotros, todos los que están dispuestos humildemente a aprender todos los días a detectar todo tipo de engaño o toda falsa enseñanza. Les comento esto ya para terminar. Un predicador en el 2019 decía que era el año en el que se iban a levantar nuevos profetas. No hablamos del mismo de siempre, hablamos de otro, y que iban a declarar el 2020 como un año totalmente de bendición, un año donde donde iban a haber muchas vidas, muchas salvaciones, no iba a ocurrir absolutamente ninguna desgracia de lo que estamos viendo nosotros en el 2020, en el 2020. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no creer a todo lo que se pueda decir. Por eso es muy importante tener esta actitud como los hermanos de Berea, de estar examinando absolutamente todo, todo, y no permitir que nadie nos diga que a la salvación hay que agregarle algo o que no es suficiente el sacrificio del Señor Jesucristo. Ustedes tarde o temprano, o muchos de ustedes ya lo escucharon, pero por eso nosotros tenemos que estar siempre con la palabra de Dios para que nos libre de todo engaño. Así es que aquí dejamos de permítame, dejamos de grabar y